Le damos lectura, hermanos, Levíticos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Pueden, los que traen Biblia en formato libro, pueden buscarlo. Gloria al nombre del Señor. Y los que no, pues de una manera más rápida lo leemos en la pantalla. Y dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, esto póngalo en su memoria, hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Siéntese, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de este tema titulado la inmundicia de la lepra en el cuerpo. La inmundicia de la lepra en el cuerpo. Y de entrada, a mí me sorprende cómo Dios habla de una manera muy específica. Le habla a Moisés y a Aarón. Yo puedo ver la intención de Dios hablándole a estos dos grandes varones sobre algo muy importante, delicado y contundente, que Dios quería que ellos tuvieran pleno conocimiento. Y es algo que admiro cuando Dios habla, porque Dios habla de una manera muy específica. Y esto es importante para discernir. El texto que tenemos en pantalla, hermanos, tiene una profundidad espiritual que cuando usted lo mira con los ojos del Espíritu, usted puede ver maravillas de la ley de Dios, profundidades de la ley de Dios. Y yo meditaba en este texto que aparentemente es algo muy simple. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo, y yo podía aprender una verdad muy poderosa de este texto que aparentemente no tiene nada que enseñar. Y preguntaba yo espiritualmente a Dios el por qué le habla a Moisés y a Aarón. ¿Por qué a ellos? Mediten esto, ¿por qué a ellos? ¿Y por qué a los dos? Moisés y Aarón eran líderes, los líderes principales del pueblo del pacto antiguo. Pero hay algo más en el liderazgo de Moisés y Aarón. Hay algo más en la personalidad de estos dos varones. Por cierto, Moisés y Aarón eran hermanos, y los dos fueron llamados como líderes del pueblo de Israel. Uno de ellos, el primero, representa la ley. El segundo representa el sacerdocio. Y aquí es donde yo voy entrando ya aplicándole discernimiento a la palabra, porque Moisés, como líder espiritual del pueblo de Israel, era una autoridad espiritual delante de Dios, y Moisés representa la ley. Aarón era el sumo sacerdote, también una autoridad espiritual, pero representa el sacerdocio. Así que Dios le habla a Moisés y Aarón porque quiere revelar realidades espirituales que tienen que ver con el reino representado en la ley y con el sacerdocio, que también es parte o es una expresión del reino. Moisés y Aarón hablan de dos realidades. Acuérdese, por favor, ley y sacerdocio. Y ambas representan espiritualmente la vida en el pacto con Dios. Ahora escuche y aprende, porque la ley es una expresión espiritual del reino de Dios. Cada vez que está de por medio la ley o hablamos de la ley, estamos hablando de una autoridad. Y cuando se habla de una autoridad, estamos hablando de un reino. Entonces Moisés representa la ley. Aarón representa el sacerdocio,
porque él era el sumo sacerdote. Y con esta revelación espiritual, en el versículo 1, que Moisés representa la ley y Aarón representa el sacerdocio, con esta revelación espiritual a manera de fundamento, ahora entendemos lo que Dios le está hablando a Moisés y Aarón. ¿Qué era lo que Dios le iba a revelar a Moisés y Aarón? Una realidad que tiene que ver con la vida del reino, que tiene que ver con la vida del sacerdocio, que tiene que ver con la vida de aquellos que tienen un pacto con Dios. Dios va a revelarles una tremenda, contundente y peligrosa realidad espiritual, que los que tienen la vida del reino y la vida del sacerdocio tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser prudentes, hermanos, y tenemos que evitar lo que Dios está a punto de revelar. El reino y el sacerdocio ahora son una realidad espiritual en nosotros. Así que esto tiene que ver espiritualmente con nosotros, porque la Biblia dice que por la sangre de Cristo ahora somos reyes y sacerdotes. Usted lo puede cotejar. Apocalipsis 1, 6, 7 habla de eso. Apocalipsis 5, 10 habla de eso también, que somos reyes y sacerdocio. En Primera de Pedro 3, 9, si no me equivoco, dice que somos real, sacerdocio, nación santa. Entonces ponga atención, porque la realidad que tenemos ahora está representado en Moisés, la ley del reino, Aarón, el sacerdocio del reino. Entonces lo que Dios está tratando y va a revelar en este capítulo 13 es algo muy importante para Dios, y quiso hacerlo saber, revelar, para que los reyes y sacerdotes del nuevo pacto que somos nosotros entendamos una contundente y peligrosa realidad que debemos de evitar. Ahora, una pregunta: ¿cuál era el mensaje que Dios está a punto de revelar? ¿Qué era lo que Dios le iba a decir? Porque nos quedamos ahí a medias. Habló Yahvé a Moisés y Aarón diciendo. ¿Qué es lo que Dios está a punto de hablar, de revelarnos? Mírelo, el encabezado del capítulo 13. Leyes sobre la lepra. Algo muy serio y peligroso, que no debe de estar presente en la vida del reino ni en la vida del sacerdocio. Acuérdense, Moisés y Aarón. Algo peligroso, algo tan inmundo como la lepra, que Dios no quiere ver raíz de contaminación, de lepra en la vida del pueblo. Por eso llama a los dos líderes principales, Moisés y Aarón, y a ellos les habla claramente sobre la realidad de la lepra, una enfermedad inmunda en la vida del antiguo pacto. Y era una enfermedad altamente contagiosa. Mire que quizás está más contagiosa que el COVID. Amén. Y en aquellos tiempos era una enfermedad de muerte. No había vacunas, no había antibióticos. Además, era una vida en el desierto, muy, hermanos, totalmente expuesta a toda clase de peligros, contagios y muertes. Entonces la lepra, como enfermedad altamente contagiosa, con peligro de muerte, la lepra representa la inmundicia. La lepra representa el pecado. La lepra representa la maldad. La lepra representa la suciedad espiritual. Y lo que Dios está revelando por medio de la lepra es esa realidad maligna, inmunda de la maldad, del pecado, que Dios quiere que nosotros evitemos. Y que usted, como rey y sacerdote, hermanos, no se contagie.
no se ensucie, no se infecte, porque la vida del reino es una vida de santidad y la vida del sacerdocio es una vida de santidad también, hermanos. Por eso Dios le habla a Moisés y Aarón y les dice en el capítulo 13, hablará acerca de la realidad de la lepra y su poder contaminante en la vida de los creyentes, con la intención de que nosotros evitemos contaminarnos. En aquel tiempo que los hebreos evitaran contaminarse, y si alguno, escuche, llegaba a contaminarse, porque también es una realidad, tenemos que estar conscientes, hermanos, que como seres humanos somos muy frágiles, muy débiles, muy dados a contaminarnos, a contagiarnos. Más si somos rebeldes, desobedientes, irresponsables, muy dados a contaminarnos, a contagiarnos. Entonces Dios le habla acerca de la realidad de la lepra para que eviten la lepra, para que eviten enfermarse, para que eviten contagiarse, pero también les habla y les da la solución para que si alguno se llegara a contaminar, supieran cómo limpiarse y cortar esa inmundicia en medio del pueblo, porque los que son parte de la vida del reino no pueden tener una vida sucia, no pueden tener una vida leprosa, no pueden tener una vida inmunda. Por eso en la vida cristiana a nosotros los creyentes se nos exige, se nos exhorta, se nos demanda a vivir en santidad y no llevar la vida inmunda, sucia, inmoral que llevan los que no son cristianos. Porque está de por medio el reino, está de por medio el sacerdocio. Entremos al versículo 2 y Dios empieza a detallar, y aquí me voy a quedar profundamente. De este versículo no voy a pasar. Hoy miércoles, hermanos, los minutos que me quedan vamos a hablar profundamente. Ahora, analice conmigo una vez más todo lo que Dios está hablando, porque esto literalmente Dios lo dijo. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Aarón. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, repita conmigo, hinchazón. O erupción, repita conmigo, erupción. O mancha blanca, repita también. Y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, repita conmigo, llaga de lepra. Será traído Aarón, el sumo sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Ya les adelanté a manera de introducción lo que significa espiritualmente la lepra. Ahora Dios, por medio de figuras, nos está ilustrando espiritualmente lo que la lepra como inmundicia produce en la iglesia. Y esto es muy importante para nosotros. En el momento en que Dios comienza a hablar con Moisés y con Aarón, en estas palabras de Dios se mira claramente, yo por el Espíritu puedo ver claramente lo que produce la infección inmunda de la lepra en el cuerpo de las personas. Y voy a comenzar hablando físicamente para después irnos a lo espiritual. De lo físico vamos a pasar a la dimensión espiritual. En lo físico, aquella persona que se contaminaba de inmundicia llamada lepra, su cuerpo sufría daño. Físicamente su cuerpo se dañaba, porque esta enfermedad inmunda llamada lepra atacaba o ataca, porque todavía existe. Hoy en México están habiendo casos por ahí ya que se están presentando de esta enfermedad. Quizá no sea la misma, pero viene de la misma raíz genética, por así decirlo. La lepra ataca severamente el cuerpo y su efecto maligno
se puede mirar externamente, hermanos, físicamente. Una persona que se contagiaba de lepra, que se infectaba de lepra, era muy evidente que estaba enferma. Era visible a la vista de los demás, porque la lepra carcome el cuerpo. Y una de las características principales que se mencionan aquí es que la lepra produce hinchazón. Y esto en lo espiritual me habla de una trágica realidad en la vida de la iglesia. Lo voy a explicar más adelante. Acuérdese, hinchazón. Solamente le voy a dar un adelantito, una probadita. La hinchazón es un crecimiento anormal en el cuerpo. Cuando una parte de tu cuerpo se enferma y se hincha, esa parte crece. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes no les picó una avispa o una abeja en su niñez? A mí algunas veces me picaron en el labio o en el ojo, y mire, se pone el ojo así, o los labios gruesotes. Entonces, la hinchazón es un crecimiento anormal en el cuerpo, y es un síntoma de la lepra. Además, siguiendo la lectura en el texto, dice que la lepra también produce erupción. ¿Y qué es la erupción? La erupción es una alteración anormal en el cuerpo también. Por ejemplo, la erupción es cuando te brota un grano, un nacido. Es una alteración en la piel físicamente. Otras características de la lepra es que produce mancha blanca, que son síntomas y características de algo anormal también en el cuerpo. Por ejemplo, las manchas que salen en el cuerpo están evidenciando que en tu organismo hay algo, o está presente algo anormal. Otra característica de la lepra físicamente es que la lepra produce llaga. Claramente lo dice, llaga de lepra. Y si estamos hablando de una llaga, entonces estamos hablando de dolor y sufrimiento en el cuerpo. Y para mí es muy importante estas figuras, hermanos, porque por medio de estas figuras físicas en la piel que produce la lepra, Dios nos está revelando ciertas realidades espirituales que produce la inmundicia en la iglesia, cuando la iglesia se contamina, cuando la iglesia se ensucia espiritualmente, moralmente, y le da lugar a la inmundicia, a la lepra, a la maldad, al pecado en su vida. Mire cómo la sabiduría de Dios nos está hablando por medio de figuras. Y es que solamente de esta manera podemos entender las realidades espirituales. Dios hablándonos de la inmundicia por medio de figuras en la enfermedad que antiguamente atacaba el cuerpo de las personas y que Dios dijo que se llamaba lepra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto vamos a llevarlo a lo espiritual. Ahora escuche y aprenda, por favor. Hago énfasis en esto. La iglesia espiritualmente, ¿qué cosa es? La iglesia espiritualmente es un cuerpo. Usted mira la palabra cuerpo ahí. ¿Dónde atacaba la lepra? Al cuerpo. Esto me habla que lo espiritual, entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que tener mucho cuidado de no enfermarse de inmundicia, de maldad, de inmoralidad, de todo aquello que Dios dice que puede matar. Y todo lo pecaminoso produce muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces la iglesia espiritualmente es un cuerpo, y para que pueda contener y crecer en la realidad de la vida de Dios,
como cuerpo tiene que estar sana. Nosotros como iglesia, como un cuerpo, hermanos, tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar la limpieza, tenemos que buscar lo limpio, lo santo, lo puro. El otro día estaba yo meditando acerca de la limpieza en las casas y se me vino un pensamiento muy bonito, hermanos, que hasta lo iba a poner yo ahí en una parte del baño de la casa. La limpieza es un hábito de la gente que ama la santidad. Y a lo mejor esta sea como una exhortación para aquellos que son cochinitos y tienen un desastre en sus casas, en sus cuartos, mugre, basura debajo de las camas y cuanta porquería. Parece nido de quién sabe, pero no casa de hijos de Dios o cuartos de hijos de Dios. Yo creo que a alguno le cayó, ¿verdad? Sí, hermano, porque la limpieza es un hábito de los que aman la santidad. Porque Dios es amante de la santidad y de la pureza y le habla al pueblo: no se contaminen, manténganse limpios. La iglesia como un cuerpo, para que pueda contener y pueda crecer en la realidad de la vida de Dios, tiene que buscar la limpieza, tiene que mantenerse limpia, santo, pura completamente, para que podamos crecer, estar sanos, mantenernos limpios de toda inmundicia, porque la inmundicia como lepra ataca y afecta severamente a la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a mirar estas características en lo espiritual. Cuando una iglesia se contamina de inmundicia, de maldad, de malignidad, pecaminosidad, inmoralidad, cualquier clase de maldad, hermanos, que contamine a la iglesia, la realidad del reino, la ley, Moisés, y la realidad del sacerdocio representado en Aarón, hermanos, sufrirá espiritualmente mucho daño. Qué peligroso es, hermanos, la lepra como inmundicia espiritual. Enferma a la iglesia y debilita el cuerpo de Cristo. Por eso mucho cuidado, hermano, con toda clase de inmundicia. Cuando hay lepra, entiéndase como inmundicia en el cuerpo de Cristo, será muy evidente. Es muy evidente, hermanos, cuando una iglesia está sucia de inmundicia. Es muy evidente cuando un creyente se contamina de maldad y le da lugar al pecado en su vida. Ahora vamos a mirarlo en lo espiritual como un cuerpo. ¿Qué produce la lepra en el cuerpo de las personas? Hinchazón. Ahora vamos a llevarlo a lo espiritual. Vamos a entenderlo de manera espiritual. Vamos a aplicarle discernimiento a esa palabra hinchazón, de lo físico a lo espiritual. Una iglesia sucia, una iglesia llena de inmundicia, será una iglesia con hinchazón en ella. Hinchazón en el cuerpo. Esto es un crecimiento anormal en el cuerpo. No todo el crecimiento en una iglesia es sano. No se me confunda, porque muchas veces miramos que iglesias crecen y crecen y crecen, pero no es garantía de que ese crecimiento verdaderamente sea sano y sea limpio, porque también la inmundicia produce hinchazón, entiéndase, crecimiento en el cuerpo. También lo maligno puede producir crecimiento. Por ejemplo, cuando aparece un tumor en el cuerpo de una persona, ¿a poco no el cuerpo crece? Claro que esa parte del cuerpo crece donde está el tumor, y no significa que esté completamente sano. En lo espiritual, entonces, hermanos, el que una congregación esté crece y crece y crece, no significa que realmente ese crecimiento sea santo, sea limpio y sea puro, porque también lo maligno, también lo enfermizo puede crecer. Y es un crecimiento corrupto, un crecimiento contaminado, un crecimiento maligno. Y de esta manera muchas iglesias van creciendo, pero van llenas de inmundicia.
Su crecimiento es fruto de la enfermedad espiritual, fruto de las obras pecaminosas, acciones inmundas que se permiten dentro de ellas. Yo muchas veces le digo a mi esposa, qué difícil es para iglesias de sana doctrina como nosotros, iglesias conservadoras, celosas de la palabra y celosas del altar. Qué lento es el crecimiento. Pero ese crecimiento es puro, es limpio. Cuando somos celosos de la palabra, cuando somos celosos del altar, el crecimiento es lento, pero es puro, es limpio. Yo he meditado por años este dilema y le digo a mi esposa, si yo fuera un pastor que permitiera como vengan, hermanos, bautizar a los que andan en fornicación, le diera parte a los que andan en adulterio, hermano, me hiciera ojo de hormiga, tolerando el pecado, la maldad y cuanta porquería, hermanos, dentro de las congregaciones, este lugar estuviera a reventar. Si yo permitiera el modernismo, el liberalismo, el paganismo y todo lo que la iglesia cristiana celebra por costumbre, por tradición, este lugar estuviera a reventar. Pero como somos amantes de la palabra, amantes de la santidad, por eso el crecimiento es lento, pero es seguro, mi hermano. Entonces hay iglesias que crecen, sí es cierto, crecen, pero permiten cuanta inmundicia, inmoralidades en los altares, hermano. Gente que no ha nacido de nuevo en el liderazgo, gente carnal ministrando, hermanos, profetizando, hablando barbaridades y media. Por eso muchas congregaciones crecen, pero ese crecimiento es corrupto, ese crecimiento es maligno, ese crecimiento, hermanos, es de una iglesia contaminada en la doctrina, contaminada en la palabra, una iglesia pervertida en lo moral y en lo espiritual. Son iglesias, hermanos, con un crecimiento anormal que se puede comparar como la hinchazón de la lepra en el cuerpo de las personas. ¿Sí queda claro? Hay que tener mucho discernimiento, hermanos, en esto, porque no todas las congregaciones, no todo el crecimiento en una congregación son un crecimiento limpio y puro en el reino y en la vida del sacerdocio. Segunda característica, la erupción. La erupción era otra característica, otro síntoma de la lepra en el cuerpo. Y como mencionaba hace rato, la erupción es una alteración. Y lo drástico de la erupción es que cualquier erupción físicamente que se presenta en el cuerpo, en cualquier parte de tu cuerpo, romperá el tejido corporal. ¿Se escuchó? Las erupciones en el cuerpo rompen el tejido corporal. Por ejemplo, algo muy chiquitito, una pequeña erupción de acné en tu cara, en tu mejilla. ¿Qué es lo que hace esa pequeña erupción? Rompe los tejidos de la piel. Y entre más te andes pellizcando y te andes rompiendo los granitos, más marcas te van a quedar en tu piel. Porque se están rompiendo los tejidos corporales. Una erupción en lo físico literalmente rompe la unidad orgánica y celular del cuerpo. Y esto es lo que produce en lo espiritual la inmundicia en una iglesia que se contamina. En la iglesia que le da lugar a la maldad, al pecado, a la inmundicia como lepra romperá la unidad espiritual, alterará la vida orgánica de la iglesia. Toda iglesia contaminada de inmundicia sufrirá una alteración espiritual que se le llama comúnmente una división. ¿Cuántas iglesias no se han dividido? ¿Y por qué se dividen las iglesias? Esas divisiones, hermanos, en las congregaciones que son muy comunes ahora, que no debería de ser. Las divisiones en una congregación rompen el cuerpo de Cristo, alteran el cuerpo de Cristo, rompen, hermanos, la armonía de la unidad
orgánica de la iglesia, la unidad corporativa de la iglesia. Bendito sea Dios, hermanos, y yo le doy muchas gracias a Dios que en todos estos años que yo tengo de pastorado, nunca en esta iglesia ha habido una división. Gloria a Dios por ello, hermanos. Y espero que mientras yo viva y esté pastoreando este lugar, nunca suframos una división, hermano. Porque si se presenta una división, eso será una evidencia de que le estamos dando lugar a la inmundicia y que como cuerpo de Cristo nos enfermamos de maldad. Y eso es terrible. Detrás de cualquier división en una iglesia, hermanos, está la obra inmunda, rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Toda iglesia que se ha dividido es porque lamentablemente le dieron lugar a la inmundicia en la vida de los creyentes, en la vida de los líderes o en la vida de los ministros, de los que ministran. Por eso mucho cuidado con eso. Amén. Otra característica, ¿cuál es otra característica? Mancha blanca, otro síntoma de la lepra. Mi hermano, les estoy explicando espiritualmente la palabra. Si no crece en el discernimiento de la palabra es porque de plano tiene la cabeza muy grande. Amén. Pero le estoy hablando realidades espirituales. Mancha blanca. La mancha blanca en el cuerpo físico, síntoma de estar leproso, habla de una aparente santidad. Esto está tremendo, ¿verdad? De una santidad en apariencia. Porque en la escritura lo blanco representa limpio, ser limpio. Lo blanco es figura de santidad. Pero cuando es manchado, cuando el cuerpo está manchado, como el cuerpo leproso, hermanos, espiritualmente me habla que en la iglesia como cuerpo de Cristo hay una santidad superficial. No es una santidad verdadera, porque es blanco a medias. El cuerpo del leproso era completamente pinto, manchado. Y espiritualmente así hay muchas iglesias, hermanos, van manchadas, contaminadas y llevan una santidad a medias, o practican o predican una santidad a media, una santidad superficial. No es completa, no es una santidad pura, es una aparente santidad a medias. Y esto es lo que produce la inmundicia en una iglesia. La inmundicia en una iglesia siempre va a corromper, a pervertir la verdadera santidad. Mancha blanca es santidad corrompida por inmundicia. Ahora, yo meditaba en la palabra mancha. La palabra mancha habla de una trágica realidad cuando se pervierte la santidad en la iglesia como el cuerpo de Cristo. La palabra mancha hace referencia a un defecto corporal. Preocúpate cuando en el cuerpo te están brotando manchas, Preocúpate, dale seriedad a eso, porque son síntomas de muchas enfermedades. La palabra mancha entonces habla de un defecto corporal. Espiritualmente un defecto, escúchenlo, espiritualmente un defecto corporativo en el testimonio de la iglesia. Por ello vamos a ir rápidamente a una referencia en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, y mire lo que significa una mancha en el cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente. Vamos a entender el contexto. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estamos hablando de tres acciones inmundas, pecaminosas, que pueden pervertir el testimonio y la santidad de una iglesia. Tres manchas trágicas
hermanos, que destruyen el testimonio y la santidad de una iglesia. El camino de Caín, el lucro o la doctrina de Balaam y la rebelión de Coré. Cuando estos pecados inmundos, cuando estas obras inmundas, cuando estas acciones inmundas están dentro de la iglesia, esas acciones malignas serán una mancha. Escucha lo que dice el versículo 12. Esos que siguieron la conducta de Caín, esos creyentes que van siguiendo el error de Balaam, esos creyentes que van con la actitud o el comportamiento de Coré dentro de una congregación, son manchas en los ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuando se contamina, cuando se pervierte la doctrina, cuando hay rebeldía en la iglesia, es una mancha para la santidad y el testimonio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, creyentes, líderes, ministerios llenos de inmundicia son como una mancha en la unidad orgánica, fraternal y corporativa de la iglesia. Por eso la escritura en el versículo 11 dice: ¡ay de ellos! ¿De quiénes? De esos creyentes que se pervierten, de esos creyentes que se contaminan con el pecado de Caín, de esos creyentes que se contaminan con la acción inmunda de Balaam, esos creyentes que se contaminan con la obra inmunda de Coré. Son manchas para las congregaciones, para las iglesias. Aleluya. Vamos a regresarnos a Levíticos, versículo 2. Vamos a ver la última característica. ¿Cuál es la última característica? Llaga de lepra. También la lepra, hermanos, cuando se pegaba en el cuerpo, literalmente empezaba a podrir el cuerpo. Literalmente, hermanos, en carne viva. ¿Qué es una llaga? Algo que te va comiendo, que te va carcomiendo la piel. La llaga en el cuerpo habla de sufrimiento, habla del dolor que produce espiritualmente la inmundicia en la iglesia. Y es verdad, hermanos, y se lo voy a decir como pastor, uno como pastor, cuando se entera que algún hermano se contaminó de maldad, de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, hermanos, sinceramente uno sufre como cuerpo de Cristo. A la iglesia le duele. La iglesia sufre como cuerpo de Cristo. Sufrimos cuando alguno de los miembros se contamina de maldad. Y mire que literalmente, yo se lo puedo decir como pastor, he llorado y he sufrido cuando me he enterado de que algún creyente ya se contaminó de pecado, ya se contaminó de maldad, ya le dio lugar a la inmundicia en su vida. Y si es parte del cuerpo de Cristo, hermano, nos duele, sufrimos, lloramos. Es lo que produce la lepra, la llaga de lepra, el dolor, el sufrimiento que produce la inmundicia cuando se mete en la iglesia. Algo muy doloroso, algo que produce sufrimiento. Ahora, en cuanto a la inmundicia como lepra en el cuerpo de Cristo, este es el principio. Mire, apenas estamos en el principio. Apenas estamos en el versículo 2. Y en este capítulo hay 50 versículos que hablan de muchas cosas malignas, destructivas,
que produce la inmundicia espiritualmente en la iglesia como un cuerpo espiritual. Qué enseñanza más poderosa, hermanos, interesante. Dios nos está revelando en lo que le dice a Moisés y Aarón para que cuidara la vida espiritual del reino y el sacerdocio, la vida espiritual del pueblo de Dios. Ya para terminar, ya voy a terminar. Hay un último aspecto en el versículo 2. ¿Cuál es el último aspecto también muy importante en el versículo 2? Cuando ya era un hecho de que la persona estaba enferma, cuando ya tenía presente la hinchazón, las erupciones y las llagas de la lepra en el cuerpo, esa persona tenía que ser llevada ¿a dónde? Ante Aarón el sacerdote. Y si no estaba Aarón, lo tenían que llevar delante de uno de sus hijos, que también eran sacerdotes. Espiritualmente, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está revelando aquí? Voy a darle lectura lo último. ¿Será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes? La persona leprosa, por mandato de Dios, el creyente leproso en el Antiguo Testamento, por mandato divino, tenía que presentarse ante la autoridad sacerdotal. La autoridad sacerdotal era Aarón. También esta autoridad sacerdotal estaba representada en sus hijos, porque también eran sacerdotes. Y estos creyentes leprosos forzosamente tenían que presentarse para ser restaurados y santificados y limpiados de esa enfermedad inmunda. Y esto también habla de una realidad espiritual. La iglesia, como autoridad sacerdotal, los líderes como autoridad sacerdotal, tenemos que tener la capacidad de discernir la inmundicia, la maldad, el pecado que ha contaminado el corazón de alguna persona o de algún creyente, y ayudarlo en que sea restaurado y santificado, para que el cuerpo de Cristo no siga sufriendo más daño, dolor y sufrimiento. Esta es la enseñanza que Dios nos está revelando. Aleluya. Mis hermanos, ¿es cuánto? Pónganse de pie, por favor. Esto es lo que espiritualmente Dios nos está diciendo. Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción, mancha blanca, hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. ¿Para qué? Para que fuera limpiado, para que fuera santificado. Así que de esto aprendemos: por alguna debilidad o descuido llegamos a ensuciarnos como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir inmediatamente, hermanos. Venir inmediatamente con la autoridad sacerdotal, con la autoridad espiritual que representamos nosotros los pastores o los líderes, y decir: hermano o pastor, le he fallado a Dios, he pecado delante de Dios, ayúdeme por favor, ore por mí, que Dios tenga misericordia. Porque el pecado mata. ¿Y sabe qué es lo que hace la inmundicia del creyente cuando le da lugar en su vida y no busca la restauración? Ese creyente espiritualmente se morirá. Espiritualmente se morirá. Y a veces puede ser hasta físicamente, de manera prematura. Los he visto caer. Los he visto caer. Y es trágico cuando el creyente dice: no me arrepiento, no quiero apartarme, no estoy arrepentido. Eso es como una llaga en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo me ha dolido, hermanos? ¿Cómo he sufrido cuando algunos creyentes me han dicho, y yo les pregunto: ¿y estás arrepentido? ¿Te quieres humillar delante de Dios? Y simplemente con la dureza del corazón dicen: no.
Qué trágico, ¿verdad? Qué trágico, hermanos. Seamos sabios, seamos entendidos, cuidemos la vida del reino. Una vida tan gloriosa, hermanos, reyes y sacerdotes. Cierra tus ojos y dile: Señor, mi compromiso es cuidarme. Ora con sabiduría, ora con la palabra y dile: Señor, mi compromiso es mantenerme limpio. Mi compromiso contigo es mantenerme santo, mantenerme puro. Ayúdame, Señor. No le daré lugar al pecado en mi vida. No le daré lugar a la inmundicia en mi alma. Ayúdame, Señor. Dame de tu santidad. Señor, que como iglesia podamos experimentar una verdadera santidad, no a medias. Que como iglesia, que como cuerpo espiritual que somos, porque somos el cuerpo de Cristo, podamos mantenernos limpios, sanos, puros de toda inmundicia, de toda maldad. Y si hubiera algo enfermo en nosotros, Señor, sácalo. Destruye toda inmundicia. Siempre mi oración, Padre, es que limpies a la iglesia, que esta iglesia se mantenga limpia, que esta iglesia se mantenga pura, que esta iglesia se mantenga sin mancha, Señor, porque tu palabra dice que vienes pronto por una iglesia limpia, pura y sin mancha, sin corrupción, sin maldad, sin alteración. Ayúdanos, Señor, que como cuerpo podamos mantenernos limpios, para que podamos crecer en la vida, para que podamos contener la vida, para que podamos vivir en la realidad espiritual de la vida del reino y la vida del sacerdocio. Como una nación santa, como reyes y sacerdotes, podamos mantenernos puros para entrar a tu presencia sin ningún impedimento, para ministrarte adoración, para presentar nuestras alabanzas, nuestros cantos, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra vida entera, espíritu, alma y cuerpo, sin ningún reproche, sin ningún sentimiento de culpabilidad. Que podamos entrar con esa libertad al lugar santísimo y comer el maná escondido, disfrutar la revelación de la ley, tomar la autoridad de la palabra, la vida en resurrección, Señor, y podamos vivir siempre bendecidos, siempre en tu gracia, siempre prosperados, siempre creciendo en lo espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque como real sacerdocio nos estás capacitando con el libro de Levíticos, nos estás preparando, Padre, para ser una iglesia pura, limpia y resplandeciente, una iglesia gloriosa en medio de este mundo de tinieblas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estos mensajes, hermanos, es para despertar la conciencia. Estos mensajes es para despertar en nosotros ese deseo de ser limpios delante de Dios. Dios es amante de la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién entrará en el tabernáculo? Limpio de manos, puro de corazón. Santidad en tus acciones, santidad en tu alma. Amén. Bien, mis amados hermanos.